La siguiente presentación no va a ser de Shani Sánchez, también de la Universidad Veracruzana, un modelo sobre el comportamiento de poblaciones con diabetes y sus complicaciones. Adelante, Shani, 25 minutos de presentación y 5 de preguntas. Ok, muchas gracias. Buenos días. ¿Ya se ve la presentación? Sí, adelante, se ve. Ok, perfecto. Buenos días. Mi nombre es Shani Sánchez Lara. Soy estudiante de la maestría en matemáticas de la Universidad Veracruzana y el día de hoy les presento mi trabajo, un modelo sobre el comportamiento de poblaciones con diabetes y sus complicaciones, realizado por el doctor Porfirio Toledo Hernández, la doctora Marta Lorena Bendaño Garrido y su servidora. Este trabajo me permitió obtener el grado de licenciada en matemáticas. Lo primero es hablar de lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a hablar un poco sobre la diabetes como enfermedad, su funcionamiento y cuál es la afectación que esta enfermedad está generando en el mundo. Después hablaremos sobre el modelo principal que se estudió, el cual estudia la dinámica poblacional de la diabetes para posteriormente hacer una implementación numérica con datos reales y así poder hacer algunas conclusiones. Bien, lo primero es hablar de la diabetes como enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica, la cual se causa por un exceso de glucosa en la sangre. Esto se genera porque el organismo no produce o no utiliza de forma correcta la insulina. La insulina es la hormona encargada de controlar los niveles de glucosa en la sangre y es producida por el páncreas. Antes de ingresar a la diabetes como tal, tenemos una etapa previa que se llama prediabetes. En esta etapa, los niveles de la sangre no son lo suficientemente altos para ser diabetes, ni lo suficientemente bajos para ser normales. Entonces, en esta etapa, cuando a los pacientes se les diagnostica, todavía pueden evitar pasar a la diabetes teniendo hábitos saludables. Pero si no se cuidan, entonces ya adquieren la enfermedad y bueno, esta enfermedad genera ese exceso de glucosa en la sangre genera complicaciones graves, las cuales se clasifican en macrovasculares y microvasculares. Para las macrovasculares tenemos las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares o la insuficiencia circulatoria. Y en el caso de las microvasculares tenemos la ceguera, la insuficiencia renal, el pie diabético, entre otras. Eh, ¿Cómo está afectando la enfermedad en el mundo? Bueno, en el año 2019 la Federación Internacional de Diabetes lanzó un informe en el cual nos decía que los países con mayor población diabética son China, India y Estados Unidos, y que aquellos países que tienen mayor prevalencia de la enfermedad son las Islas Marshall, Kiribati y Sudán. Entiéndase como prevalencia al porcentaje de personas diabéticas que están, el porcentaje de personas diabéticas, el porcentaje de personas que están enfermas de diabetes de la población real, ¿no? En X año. Bien, entonces hablemos un poco de la afectación que tiene la diabetes en el país. La Federación Internacional de Diabetes también dijo que en el año 2019 México tenía 12.8 millones de pacientes diabéticos y que en ese mismo año era el segundo país de América del Norte con más prevalencia de la enfermedad, siendo su prevalencia de 13.5%. Y además, en ese mismo año era el sexto a nivel mundial con mayor cantidad de adultos con diabetes. Y esto va totalmente de la mano con lo que nos dice el gobierno. El gobierno nos dice que la enfermedad, la diabetes, es una de las principales causas de muerte en el país, siendo la primera en mujeres y la segunda en hombres. De hecho, en el año 2010, 83,000 personas murieron a causa de esta enfermedad. Bien, ahora sí hablemos un poco sobre el modelo que vamos a trabajar. Este modelo fue propuesto en el artículo A Population Model of Diabetes and Prediabetes, escrito por Chetwani y Boutayed en el año 2007. Lo que se hace en este modelo es trabajar con tres etapas de la diabetes. La etapa de prediabéticos, llamada EDT,
la de diabéticos sin complicaciones, DDT, y la de diabéticos con complicaciones, que es CDT. Y con los siguientes parámetros vamos a ir relacionando estas etapas, ¿ok? Entonces, uno de los principales es la incidencia. Cabe mencionar que cada uno de estos parámetros es positivo y es constante. Entonces, la incidencia, que es la cantidad de personas que en este caso se diagnostican con prediabetes cada año. Mu va a indicar la tasa de mortalidad. Por ejemplo, si están en la etapa de prediabetes, son aquellas personas que mueren por causa natural en la etapa de prediabetes. Lambda 1, los lambdas siempre van a indicar los cambios de una etapa a otra. En este caso, lambda 1 es el cambio de la etapa de prediabetes a diabéticos sin complicaciones. Lambda 2, de la etapa sin complicaciones a la etapa con complicaciones. Y lambda 3, directamente de la prediabetes a la diabetes con complicaciones. Gamma va a indicar a aquella tasa de personas que curan sus complicaciones y regresan a la etapa sin complicaciones. Delta va a ser aquellos que se mueren por la enfermedad. Nu son aquellos que quedan gravemente discapacitados y cuyas discapacidades no se pueden curar. Y con todo este diagrama nosotros podemos representarlo por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces lo que haremos a continuación será realizar un análisis de estabilidad. Entonces lo primero que necesitamos es encontrar los puntos de equilibrio, que es resolviendo los sistemas de seroclinas anteriormente mencionados, los cuales nos dan los siguientes, para posteriormente analizar su forma matricial y de esta matriz A obtener los valores propios por medio del polinomio característico para ver cuáles son sus valores o llegar a cómo sería su comportamiento para posteriormente ver el comportamiento de la solución en el punto de equilibrio. Entonces, uno de los primeros valores es este, que ya estamos viendo que es negativo, porque como dije al principio, todos los parámetros son positivos. Entonces, para encontrar los otros dos, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, esta ecuación cuadrática, y esto lo podemos hacer analizando el comportamiento del discriminante. Entonces, nos damos cuenta que esta parte es mucho mayor que el radical. Entonces, de esa forma, nosotros podemos decir que si el discriminante es mayor que 0, ambos van a ser reales negativos. Que si es igual a 0, va a ser solo un real negativo. Y que si es menor que 0, pues van a ser números complejos, pero con parte real negativa. Entonces, como en todos los valores, en todas las posibles valores que puede tomar el discriminante, los valores propios salen con parte real negativa, nosotros podemos concluir que la solución del sistema va a ser estable en el punto de equilibrio, que interpretando esto en el sentido biológico tendría que ver con el hecho de que las poblaciones van a permanecer, tanto las de prediabéticos, diabéticos con y sin complicaciones, a lo largo del tiempo y que va a llegar un momento en el que su valor no va a cambiar. Bien, otra de las cosas, ya para empezar con la implementación numérica de nuestro modelo, es hablar un poco sobre qué más nos decía la Federación Internacional en este informe del que tanto les hablo. Una de las cosas es que nos daba como una lista de 10 países con mayor población diabética, entre los cuales están China, India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil, México, Indonesia, Alemania, Egipto y Bangladesh. Estos son los países con mayor población diabética en el mundo en el 2019 y aquí podemos ver su población diabética en millones, siendo China una población mucho más grande que la de los demás, claro. Después, analizando un poco la población que tenían en ese año y la población diabética que tenían, podemos obtener la prevalencia de la enfermedad que cada país tenía en el año 2019. Y podemos ver que aunque China, India y Estados Unidos son los países con mayor población diabética, no son los países, al menos en esta lista, que tienen la prevalencia más alta. Y esto tiene que ver pues con el hecho de que China tiene una población grandísima en comparación con Pakistán o Egipto, que aunque la población no sea tan grande, la que está enferma, el porcentaje que representa es mayor, ¿no? Bien, entonces ahora lo que haremos pues será con esta lista de países que tenemos
se van a buscar los parámetros para poder implementar el modelo. Lo que se hará será fijar estos parámetros, ya que no fue posible encontrarlos, y se agarraron los parámetros que traía el artículo mencionado anteriormente, donde todos los cambios de etapa valen 0.5, el cambio de con complicaciones a sin complicaciones, que son los que se curan, es 0.8, y aquellos que quedan gravemente discapacitados es 0.05. Bien, y entonces con esos valores ya fijos, lo que nos quedaba buscar era ver cuánto valía la incidencia, delta y mu, y esto es lo que se obtuvo para cada uno de los países, ¿no? Por medio de búsqueda o cuentas que se hicieron para poder calcularlos. Con estos valores, nosotros ya podemos calcular los puntos de equilibrio para cada uno de los países y ver cómo se supone que quedarían las poblaciones en un tiempo muy grande, ¿no? Bien, para realizar una implementación del modelo necesitamos las condiciones iniciales. Y para obtener las condiciones iniciales, bueno, no era posible tener como una proporción real o una cantidad real de cuántos pacientes prediabéticos había en el 2019 por cada país y así con las demás etapas. Entonces, lo que se hizo es, en base a los puntos de equilibrio que obtenemos, ver qué porcentaje representa cada uno. Y de hecho es lo que se muestra en esta gráfica. ¿Cuál es la proporción que hay en cada uno? Y en base a esto, pues ya que sabemos cuál es la población diabética en el año 2019, podemos repartir la población y así crear las condiciones iniciales, que son las siguientes. Aquí ya partamos a los países que vamos a evaluar en el modelo, o sea, los que vamos a ocupar para ver cómo se comportan a lo largo del tiempo, dándonos como condiciones iniciales las siguientes. Bien, entonces iniciamos con China. China, estas gráficas representan cuánto tiempo tarda en alcanzar el punto de equilibrio. Si se puede notar, el punto de equilibrio está hasta aquí y se puede ver que a partir del 2025, en la etapa de prediabéticos, que es la más clarita, ya lo alcanzó, ¿no? Sin embargo, en las otras dos va creciendo poco a poco, incluso al final todavía no lo alcanza, pero está cerca de alcanzarlo. Lo mismo hacemos para Estados Unidos. La única diferencia es que este está un poco más cerca que China de alcanzar sus puntos de equilibrio. Y luego tenemos a Brasil. Podemos observar exactamente lo mismo que en Estados Unidos y en China. Ya alcanzó el punto de equilibrio en los prediabéticos, pero se acerca todavía más que Estados Unidos. O sea, cada uno de los que siguen se va a ir acercando más que el anterior. Y por último está México, que está muchísimo más cerca de sus puntos de equilibrio que los tres países anteriores. Y esto lo podemos ver un poquito comparando los valores que tienen sus parámetros. Podemos ver que en México la prevalencia de la enfermedad pues es 13.5, que es la más grande en estos países. Entonces puede ser una de las razones del por qué nuestra gráfica nos muestra que México está mucho más cerca de sus puntos de equilibrio que China, Estados Unidos y Brasil. Aunque esto también nos diría que Estados Unidos debería estar más cerca de sus puntos de equilibrio que Brasil. Solo que hay un detalle que hay que tomar en cuenta con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad más grande de estos 4 países. Entonces puede ser que Estados Unidos todavía esté más lejos que Brasil de sus puntos de equilibrio, solo por el hecho de que la tasa de mortalidad es más grande. Entonces, recordemos que aunque no se mueran exactamente por diabetes, que es delta, una de las personas que se muera en esta tasa puede ser que se muera por algún accidente, pero que tenga diabetes, ¿no? Por ejemplo. Bien. Entonces es importante hablar un poco sobre el cómo estos parámetros pueden influir en el hecho del comportamiento del modelo, ¿no? Y para verlo un poco más claro, lo que se va a hacer a continuación es realizar un experimento ya sobre México. O sea, solo vamos a tomar a nuestro país y vamos a decir que los cambios de etapa, que son los que anteriormente se mantenían fijos, son los que van a variar para ver cuánto cambia el valor si se disminuye o crece.
Entonces, esta es la primera gráfica que nos presenta cómo se comportaría la población prediabética en cada uno de los experimentos, siendo el más azulito el experimento 1, donde es más pequeño el valor de lambda, y siendo el más blanco el experimento 2, siendo más grande el valor de lambda y dejando en medio el valor que ya habíamos tomado anteriormente. Entonces aquí podemos ver que entre menor sea el valor de nuestros lambdas, de nuestros cambios de etapa, mayor va a ser la población prediabética, y entre mayor sea el valor de lambda, pues menor va a ser. Y lo mismo podemos observar con la población diabética sin complicaciones. Podemos ver justamente que se comporta igual en el sentido de que a menor valor de lambda, mayor población, y a mayor valor de lambda, menor población. Sin embargo, la única población que no se comporta igual es la población diabética con complicaciones. La población diabética con complicaciones nos dice todo lo contrario. Nos dice que si lambda es más grande, porque es la que pues recibe dos cambios, entonces por eso la afecta más. Si lambda es más grande, pues va a ser más grande, pero si lambda es más pequeño, va a reducir. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer ¿es conveniente que los parámetros de cambio de etapa se modifiquen, reduzcan? Pues sí, sí es conveniente. ¿Por qué? Porque aunque la población de pacientes prediabéticos y diabéticos sin complicaciones aumenta, la población que genera mayor problemas a México o a cualquier país es la población con complicaciones. ¿Por qué? Porque son los que se enferman, son a los que hay que tratarles sus complicaciones y pues económicamente hablando, el país invierte mucho más dinero en curar y sobrellevar esas complicaciones de la enfermedad que en prevenir que los pacientes sin complicaciones o los prediabéticos adquieran eso, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy conveniente que los lambdas bajen, aunque en las otras dos poblaciones crezcan. Y además, si hablamos de la calidad de vida de las dos primeras etapas es muchísimo más grande que la de la última etapa, por esto de las complicaciones. Entonces, si la calidad de vida de las primeras dos es más grande, podemos asegurar que si estas crecen, el porcentaje de tasa de mortalidad por diabetes va a reducir. Y eso también sería muy bueno para el país, para sus números y pues para todo, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros podemos hacer las siguientes conclusiones. ¿Se corroboró la situación del país con respecto a la diabetes? Bueno, me refiero más que nada a que a veces nosotros somos conscientes de que hay enfermedades que están afectando al país, pero es hasta que se estudian o las padecemos que nos damos cuenta de cómo realmente están afectando al país. En este caso, la diabetes es una enfermedad que no solo está afectando a nuestro país, sino a todo el mundo, y que México todavía tiene la oportunidad de que no lo afecte todavía más. Es decir, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues mejorando los hábitos, los hábitos de vida de los mexicanos, o pues justo esta situación de poder diagnosticar la diabetes a tiempo, porque también es una de las cosas que importan, ¿no? Por eso algunos de la prediabetes pasan directamente a la etapa sin complicaciones, porque en este lapso previo no se detectó ni siquiera la prediabetes. Además, existen parámetros determinantes, como ahorita vemos en los dos experimentos que se hicieron al final, que era subir o bajar el valor de lambda. Pudimos ver que esos parámetros son muy útiles a la hora de ver cómo van a crecer las poblaciones, y que si nosotros podemos aumentar o reducir uno, sería preferentemente que lo redujéramos, ¿no? Pero si lo podemos reducir, nosotros podríamos tener una mejor calidad de vida en el sentido de los pacientes diabéticos, y el país pues podría ocupar ese dinero que se invierte en curar esas complicaciones, en prevenir que las demás personas adquieran la enfermedad, ¿no? A tal grado de tener complicaciones, claro. Y además lo que se sabe, pero siempre es importante volver a tomar en cuenta, es que los modelos matemáticos son útiles para la toma de decisiones. En este caso, si se quisiera hacer, no sé, tomar alguna medida con respecto a los hábitos de las personas,
pues se puede ya garantizar que si se hace eso, sí podría reducir muchas cosas con respecto a la diabetes, por ejemplo, la tasa de mortalidad por diabetes en el país, ¿no? Bueno, aquí les dejo una parte de la bibliografía que ocupé para este trabajo. Las dos primeras son los artículos. En el trabajo se trabajaron dos modelos. Aquí nada más les presenté el último, que es un refinamiento del primero, y de dónde saqué todos los datos. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias, Shani. Tenemos tiempo para preguntas, así es que vamos a ver. Hay preguntas del público. Hay una pregunta de Miguel Ángel de la Rosa Castillo. Dice, en este modelo, ¿qué bifurcaciones son factibles y qué conclusiones se podrían obtener de ellas? La verdad es que eso no es algo que se haya estudiado realmente en el modelo, entonces no sabría realmente qué responder a su pregunta. Bien, gracias, Shani. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta de Cosme dice, ¿y qué sucede con las personas que no consumen nada de glucosa y salen diabéticos? ¿También entran en el registro de tus datos? Bueno, en realidad, en el registro de los datos, que son los datos que otorga la Federación Internacional de Diabetes, como tal, si no se les ha diagnosticado, no, pero si ya es una diabetes que, bueno, o una prediabetes, según sea el caso que se les diagnosticó, sí entran en el modelo. De hecho, son parte de los datos, porque la Federación Internacional de Diabetes, por ejemplo, en México, nos dice directamente la cantidad de pacientes diabéticos que hay, ¿no? Que son los 12.8 millones que mencioné al principio, ¿no? E incluso en cada país es lo mismo, o sea, como tal, no importa, bueno, en este momento no importa el por qué se generó, ni tampoco el tipo, porque si hablamos de tipo también hay diabetes tipo 1, que es la que se presenta en niños, diabetes tipo 2, que es la que se presenta en los adultos, y la diabetes gestacional, por ejemplo. Pero en este caso no nos enfocamos en ningún tipo de diabetes, solo se menciona como un grupo de personas que padecen una enfermedad con el mismo problema de que su organismo no absorbe o ocupa de forma correcta la insulina, ¿no? Entonces, sí forman parte del estudio, pero no se estudian de forma particular. Gracias. El profesor Gamaliel Bled, adelante. Mi pregunta es con respecto a esa constante I que aparece en tu modelo. Ujú. ¿Puedes regresar al modelo, por favor? Sí, claro. ¿Aquí? Sí, esa I es una constante de la población que está entrando a los prediabéticos. Así es. Ajá, ¿cómo le haces, por ejemplo, mencionabas un artículo donde creo que tomas valores de algunos parámetros como referencia para hacer tu simulación? Así es. En el caso de ese artículo, ¿dicen algo sobre esa I, sobre esa constante? Solo mencionan que es, es esta cantidad de personas que ingresan a la enfermedad al año, que es llevado de la mano con la prevalencia de la enfermedad. ¿A qué me refiero? De hecho, para calcular la incidencia de cada uno de los países, lo que yo hice es hacer una regla de 3 con respecto a la población y la prevalencia, ver qué porcentaje de la
qué cantidad de la población representa este porcentaje y ese va a ser la incidencia de cada país. Y si consideras, por ejemplo, la media de los países que estudiaste, México, ¿cómo está con respecto a esa media? La verdad es que no hice el estudio de cuál era como la media con respecto a los países, pero eso más que nada se tendría que ver con la prevalencia. ¿Por qué? Sí, me refiero a Porque... la prevalencia. Sí, a eso me Ah, ok, refiero. ok. Sí, porque le digo, no hice como tal el estudio, pero bueno, al menos de estos 10 países tenemos como más alta prevalencia a Pakistán y luego sería Egipto y luego México. O sea, es el tercero, ¿no? Técnicamente la media estaría por el 10 y algo, sería más grande que la media, hablando así a grandes rasgos porque no hice el cálculo, claro, pero sería como más grande. Y bueno, se puede ver que aunque, por ejemplo, lo de la incidencia, aunque la población de otros países sea más grande, pues México sí se ve más afectado porque la población diabética es mucho más grande y por eso su prevalencia es mayor. Gracias. No hay de qué. No hay más preguntas. Bien, parece que no hay más preguntas, así es que agradecemos a Shani, muchísimas gracias.